presento yo o entras Sí, tú ya? no. ¿Sí? Presenta, que es de los honores. Avísame cuando... ¿Ya? ¿Ya estamos? Vale. Bueno, pues autoridades, periodistas, compañeros, compañeras y todo el mundo que está conectado online. Bueno, hoy venimos a presentar un trabajo, bueno, del que nos sentimos muy orgullosos, porque es un trabajo técnico que por la parte de nuestra organización o de los taxistas, pues cuando fundamos el Taxi Project, ¿no? Que decidimos que la lucha en la calle se quedaba corta y que habría que dar un paso más y profesionalizarnos, pues yo no sé si me hubiera imaginado llegar a hacer un trabajo como este, ¿no? Con una organización como Éticas. Y bueno, Mireia, empieza tú ya, porque si no yo voy a empezar aquí a enrollarme. Y bueno, pues nada, empezamos a explicar un poco esta auditoría, este trabajo que hemos hecho, que es pionero en el mundo, nadie ha hecho esto y bueno, esperemos que sirva para algo. Gracias, Tito. Tengo que... Ya está, ¿no? Sí. Verde. Ok, pues nada. Primero de todo, muchas gracias, Tito, por la presentación. Yo soy Mireia Horra, vengo en representación de Éticas, una organización que básicamente trabajamos para proteger a las personas y al medio ambiente en procesos tecnológicos. Y aunque suena muy complejo, al final lo que hacemos, ¿no?, es desarrollar una serie de garantías o de herramientas que nos puedan permitir ver si los sistemas de inteligencia artificial o los algoritmos están cumpliendo con la legislación vigente. Para así asegurarnos, ¿no?, que se están respetando todos nuestros derechos y que no están teniendo consecuencias negativas para la sociedad en general o para grupos vulnerables concretamente. Entonces, una de las herramientas que que llevamos más tiempo desarrollando es una metodología para llevar a cabo auditorías algorítmicas. Llevamos desde 2012 trabajando en esto, básicamente en dos sentidos. Por una parte, auditorías internas, que significa cuando auditamos un sistema donde un cliente nos paga para que veamos qué efectos está teniendo y cómo está funcionando este sistema y poder evaluar si está cumpliendo con la legislación o no. Y por otro lado, también realizamos auditorías externas. Las auditorías externas, básicamente, o adversarias, como veréis que es el título del informe que presentamos hoy aquí, son aquellas que utilizamos como una herramienta para examinar de forma independiente, sin que nadie nos esté contratando para ello, el impacto o, en la medida de lo posible, también el funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial o un algoritmo en concreto, ¿no? Con al final el objetivo de ver cualquier anomalía o cualquier perjuicio que pueda estar causando este algoritmo para grupos protegidos en la sociedad o para la sociedad en su conjunto. Estas auditorías algorítmicas adversariales, para llamarles de alguna manera, ¿no?, se basan básicamente en análisis muy concreto de las consecuencias de la población afectada por la decisión del algoritmo. Por eso es muy importante siempre hacerlas de la mano en este caso, por ejemplo, ¿no?, que estamos en el sector del transporte con taxistas. Por lo tanto, la comunidad impactada siempre es la pieza clave para poder analizar cómo está funcionando el algoritmo y, a la vez, ¿no?, al final, entre fuentes secundarias y datos extraídos a través de metodologías de ingeniería inversa, podemos entender o tener indicios de cómo está funcionando el algoritmo, el sistema en sí. No es la primera vez que hacemos auditorías adversariales. Publicamos hace unos meses una auditoría adversarial a Biogen, un sistema que se utiliza aquí en el Estado español por el Ministerio de Interior para asignar riesgo a mujeres supervivientes de violencia doméstica. Y al final, ¿no?, trabajando, como he dicho, ¿no?, con Fundación Ana Bella, una fundación que trabajaba con mujeres supervivientes, y nos ha permitido entender qué posibles anomalías tenía este sistema para poderlas trasladar, en este caso, al Ministerio de Interior, para que coja, ¿no?, riendas en el asunto y pueda ver si son verdad, ¿no?, que al final estos indicios son ciertos, y en caso de que no lo sean, pues demostrar que el sistema no los tiene y que está funcionando correctamente. También estamos trabajando con algoritmos relacionados con el estado de bienestar, como cada vez más administraciones públicas están utilizando este tipo de herramientas tecnológicas para decidir, por ejemplo, si vas a recibir una ayuda social o no. También con personas con síndrome de Down, donde cada vez más vemos sistemas de reconocimiento facial aplicados
para decidir tu estado de salud, ¿no? O para darte una puntuación sobre tu estado de salud y en función de esta puntuación asignarte un precio, un descuento u otro. Y bueno, al final el sector del transporte, que tampoco se queda alejado de toda esta invasión tecnológica que estamos viviendo en todos los sectores, ¿no? Y que también vemos como estos servicios van cambiando y cada vez más tecnología o más sistemas tecnológicos están aplicados en algún punto del proceso o en todo el proceso en sí. Entonces, hoy estamos aquí para hablar de un tema de economía de plataformas, ¿no? Un modelo emergente que está proliferando de manera muy agresiva durante los últimos años, donde básicamente, ¿no?, nos encontramos con actividades económicas y sociales que están facilitadas por plataformas digitales o marcos tecnológicos, ¿no? Ya no solo se considera, ¿no?, esta plataforma en el sí de la economía de plataforma, digamos, la persona que está dando el servicio, sino también estos intermediarios que están mediando entre la persona usuaria final de este servicio y quien lo está ofreciendo. En este caso, ¿no?, las plataformas de transporte, como pueden ser Uber, Cabify o Bolt. Este auge durante los últimos años lo estamos viendo, ¿no?, básicamente porque la economía de plataformas ahora mismo está prácticamente, al menos en Europa, ¿no?, vigente en todos los Estados miembros. Cada vez son más personas las que ofrecen sus servicios a través de este tipo de plataformas y cada vez son más las intermediarias que van apareciendo en cualquier sector. Y al final se está convirtiendo un poco en esta forma habitual de responder a cualquier necesidad que tenga cualquier consumidor, ¿no? Instaurándose así en la mayoría de sectores y convirtiendo, ¿no?, diferentes situaciones donde se resolvían en sistemas, digamos, no algorítmicos, ¿no?, con otro tipo de sistemas, y que se pasa a aplicarse, ¿no?, un sistema algoritmo para decidir, ¿no?, que está interactuando en todo este proceso de ofrecer este servicio. Entonces, para ya aterrizar un poco más, el sector, ¿no?, del transporte no está alejado de toda esta emergente economía de plataformas, y las plataformas de alquiler de vehículos se han posicionado como una de las más, ¿no?, agresivas en el sector, y que vemos que cada vez más, ¿no?, van cogiendo más espacio del mercado. Entonces, al final, ¿no?, en España estas aplicaciones siempre habían actuado como mediadores entre las personas pasajeros, ¿no?, personas que querían moverse de un punto a otro, y las personas que tenían la titularidad de las licencias de vehículos privados de alquiler, pero no, digamos, no explotaban, ¿no?, directamente dichas licencias. Por tanto, las plataformas, ¿no?, no estaban directamente relacionadas con la explotación de la licencia que recibía el conductor en este caso. Pero ¿qué ha pasado? Que el crecimiento de estas plataformas, en concreto aquí en España, Cabify, Uber y Bolt, han pasado a ser, ¿no?, han ampliado este límite en principio legal, o sea, quién está explotando o no la licencia, han pasado a ser fundamentalmente las intermediadoras, que al final tienen mucho poder en tanto la persona que está ofreciendo el servicio, en este caso el conductor, como en la persona usuaria. Entonces, bueno, esta colaboración se inició, ¿no?, porque el Taxi y el Observatorio nos llamaron a la puerta al final para ver qué podíamos, de toda esta recolección de datos y toda esta información que tienen por su gran contacto con, al final, los taxistas, o sea, al final las personas que están ofreciendo este servicio, ver cómo esto se podía, o sea, que si estaba pasando algo en tres sentidos, que ahora os los comento, y básicamente utilizarlo, ¿no?, también como cómo está afectando al final a la sociedad en sí. Ya no solo estamos hablando de trabajadores, sino que estamos hablando de consumidores, y hay muchos actores, ¿no?, al final involucrados en esta nueva economía o esta nueva manera de funcionar. Entonces, nos enmarcamos en básicamente tres hipótesis sobre tres temas diferentes. La primera es sobre competencia, que es un tema ya muy hablado fuera de España, sobre todo, ¿no?, al final, de cómo están afectando a principios básicos de competencia estos sistemas algorítmicos. Y básicamente nos fijamos en cómo podrían estar perjudicando, ¿no?, la elección del consumidor, incluso cuando, aunque no se hayan puesto de acuerdo directamente con, ¿no?, un acuerdo expreso entre las compañías, cómo puede suceder, ¿no?, que al final, como los algoritmos que utilizan, en este caso las tres compañías que hemos visto, sí que tienen mucha relación en sí o están al final decidiendo sobre las mismas variables o mismos parámetros, sí que pueden estar manteniendo como expresos tácitos, ¿no?, o sea, acuerdos tácitos en subidas o bajadas de precios que hacen paralelamente igual en las tres diferentes plataformas. Por otro lado, también hemos estado viendo, ¿no?, cómo tiene afectaciones a nivel laboral, sobre todo en dos cuestiones que nos enfocamos de diferentes informaciones de entrevistas con conductores, donde, perdonad,
Sí, donde a nivel laboral básicamente nos fijamos, ¿no?, en cómo se gestiona el tema de las propinas y la transparencia en el proceso. Y por otro lado también cómo cuando un conductor, ¿no?, pues tiene una baja con un motivo protegido por ley a nivel laboral en España, cómo la plataforma le protege o no. Y por tercera, ¿no?, un poco hipótesis y sector en el que nos hemos centrado ha sido a nivel del consumidor, que es un sector pionero porque hasta ahora nadie, ¿no?, desde esta perspectiva del consumidor, nadie se había fijado si estos algoritmos, estas plataformas podían estar teniendo consecuencias negativas. Y lo que hemos visto, ¿no?, al final es que sí que hay, al final, ¿no?, el servicio del taxi siempre había funcionado con una tarifa cerrada donde tenía dos variables que tenía en cuenta, ¿no?, el tiempo y la distancia. Y al final esas plataformas, como utilizan tarifas dinámicas, donde van cambiando según la oferta y la demanda, según el nivel de, ¿no?, si hay más personas que quieren el servicio o menos personas que quieren el servicio, o incluso la oferta de conductores que hay en un sitio u otro, también los precios van cambiando, pudiendo así causar diferentes consecuencias negativas, por ejemplo, en barrios con un cierto nivel socioeconómico que pueden estar recibiendo variaciones de precio comparados con otros barrios con mucha más población o por ejemplo, el centro de una ciudad, ¿no? Al final aquí en el tema del consumidor hay un principio básico que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que la fijación de precios siempre tiene que seguir un principio de equidad, que ahora mismo no lo estamos viendo en estas plataformas, ni tampoco estamos viendo la manera como estas lo están teniendo en cuenta para poder corregir esta afectación de los algoritmos. Nada, para no alargarme más, y así os dejo a Sergi y también a Tito que os puedan comentar más sobre el sector de transporte, que saben mucho más que yo. Al final, lo que pone encima de la mesa este informe, aparte de ya datos concretos sobre estas tres plataformas, ¿no?, es cómo al final esta economía de plataformas está desafiando las nociones tradicionales del cumplimiento de las legislaciones que tenemos, y aquí ya no tenemos que entender estos, por ejemplo, derechos laborales en las típicas interacciones que habíamos entendido hasta ahora, sino que proliferan nuevas interacciones entre el trabajador, una persona intermediaria y otros actores, que tenemos que también ver cómo estas legislaciones aplican en estas nuevas maneras de interactuar, ¿no? Y al final, cómo nos aseguramos que los marcos jurídicos que tanto nos ha costado trabajar, que tanto nos ha costado instaurar, abordan suficientemente estos nuevos retos. Entonces, este informe al final, ¿no?, da un paso adelante, dando como evidencia de lo que está pasando, a través de indicios que estamos viendo que probablemente tenemos que, ¿no?, ver diferentes correcciones para un poco apelar a la legislación, ¿no?, al final instituciones laborales, instituciones de consumidor y instituciones de competencia, para que se pongan manos a la obra y vean, ¿no?, que aseguren de que los derechos que tenemos o la legislación vigente que tanto nos ha costado lograr se está también cumpliendo en estos espacios. Y doy la palabra a Sergi, Tito, ¿quién quiera? Tú, yo para el final. Sergi. Vale, bueno, mire, ya lo ha explicado muy bien, por tanto, yo lo que voy a hacer es un poco detallar estos hallazgos que hemos hecho, en especial en el campo de competencia, que es el que hemos trabajado más desde Taxi Project, ¿no? Aquí nos encontramos en el mundo de la competencia o en el ámbito de la competencia con una paradoja, ¿no? No sé si quizás es una contradicción, pero bueno, podemos decir paradoja, ¿no? Que es que el argumento principal que usan estas plataformas, o uno de los argumentos más fuertes, es que están aportando competencia, que hay un monopolio, por ejemplo, en el sector del transporte de pasajeros, ¿no?, que los taxistas son monopolistas, o son como un monopolio, una gran empresa que, bueno, pues que se ha apoderado de un mercado, y que en cambio ellos vienen a aportar eficiencia, a aumentar el nivel de competencia, etcétera, etcétera. Y en este proceso, ¿no?, cuestionan, por ejemplo, los precios fijados por la administración, la tarifa pública, y quieren trabajar con precios dinámicos, ¿no? Precios dinámicos que son, pues, precios establecidos a través de estos programas que tienen, que llamamos algoritmos, ¿no?, que son ecuaciones, pues, que con unas variables calculan el precio en cada momento, según si hay más demanda, si hay menos o más oferta, etcétera, al momento del día, y otras cosas, ¿no?, que también comentaremos. Bueno, claro, aquí esto, si lo mezclamos con el tema de la legislación laboral,
entramos en la paradoja / contradicción que estoy diciendo, porque si decimos que estos trabajadores de plataforma de VTC son autónomos y están compitiendo y que en realidad esta plataforma que les ayuda a conseguir sus clientes es solo una intermediadora, ¿no? Es solo un espacio digital que les pone en contacto con los consumidores. Entonces estos autónomos deberían estar compitiendo los unos con los otros. Y en el campo de las VTCs, sin precio regulado, eso quiere decir pues, que el autónomo tiene que establecer su propio precio, tiene que decidir cómo viste, qué coche lleva, etcétera, etcétera. Esto no es lo que está sucediendo. En realidad estas plataformas tienen ¿cómo lo dice Marc, el abogado? Es una incidencia decisiva, ¿no? Sí, o sea, tienen un impacto, ¿no? Un control vertical desde hasta de alguna forma el servicio final, ¿no? O sea, deciden precios, tienen mecanismos de coerción, ¿no? de castigo, podríamos decir, y de premio a los trabajadores o a los autónomos contratistas que trabajan por ellos, asignan el servicio particular. No es una plataforma, por ejemplo, no sé, bueno, pongamos un ejemplo, que tampoco son ejemplos fantásticos, pero Booking, Airbnb, que tú entras y pues eliges, hay varias viviendas o hay varios hoteles y tú ahí eliges y comparas, o una página pues para elegir, podamos decir, vuelos, ¿no? Pues elijo qué vuelo quiero, con qué compañía quiero, etcétera. No, esto es, yo entro y pum, me asigna. Y al trabajador, al conductor, le asigna. Por tanto, esto es gestión empresarial. Hay decisión de gestión empresarial. O sea, hay una serie de características que hacen que estas empresas se están haciendo de operadoras de transporte. En otros sectores, pues, hacen de operadores de otras cosas, ¿no? Pero están incidiendo, están haciendo de empresarios, de empresas en ese sector. Pero se escudan en que son empresas de la sociedad de la información. Ese escudo les permite, pues, por decirlo llanamente, ¿no? El juego del tril, esconder la bolita, ¿no? Es decir, yo no pago impuestos aquí en este país, pues porque me voy a Ámsterdam o me pongo en Dublín o me voy donde sea, porque ahí no se pagan impuestos. Y como yo soy, como Google, pues estoy haciendo un servicio de la información. Como lo doy a distancia, no piso ese país, pues entonces me escudo ahí, ¿no? Tampoco tengo que cumplir las legislaciones de transporte, por ejemplo, ¿no? Y por tanto no hago caso de lo que me dice el IMET o de la legislación de intermediación, del taxi, etcétera, etcétera, ni la del sector del taxi, ¿no? Estas son una serie de cosas que hace que sea muy difícil afrontar esta nueva situación, como explicaba Mireia, ¿no? Son disruptores muy agresivos y no se atienen a las leyes, ¿no? Entonces, como tenemos de alguna forma este argumento tan fuerte que además ha hecho tanto daño y que tú escuchas las tertulias en la radio, en la televisión y ha cuajado, ¿no? De que el taxi es un monopolio, o vas en esto a veces de sobremesa, con la familia, es que el taxi es un monopolio, privilegio, etcétera, bla, 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 ¿no? Y en cambio aquí tenemos la innovación que viene de Estados Unidos y tal, que nos viene pues a salvar la vida, ¿no? A incrementar eficiencia, digitalizar, etcétera. Quisimos hacer la prueba porque nuestra intuición era, y además teníamos un poco pruebas parciales, ¿no? Evidencias parciales, de que en realidad esto no iba a mejorar a largo plazo ni al medio plazo la eficiencia y que además seguramente estas empresas que en teoría tenían que competir tanto y bueno, ser tan competitivas, etcétera, que quizás al final, a través de estos procesos opacos, informáticos y automáticos, ¿no? Si realmente estos algoritmos son medio inteligentes, ya no digo totalmente inteligentes, porque bueno, la inteligencia artificial está aún muy verde, ¿no? Pero si son medio eficientes, al final lo que acabarán haciendo
es coordinándose de forma automática, y hay evidencia también y literatura o bibliografía sobre este tema, que la citamos en el informe, que nos dice que esto es normalmente lo que sucede. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos una prueba con esto? Vamos a pedir servicios durante unos meses, ¿no?, de estas 3 plataformas de VTC, Cabify, Uber y Bolt, y recogemos datos, ¿no?, de diferentes rutas, o sea, las mismas rutas para las 3 empresas, cada 10 minutos y de forma continua, ¿no? Y eso, durante 3 meses, eso significa que te salen una serie de datos potentes, con 12.000 precios, ¿no? 12.000 datos por cada ruta. Estadísticamente da para hacer un análisis potente. Bueno, hicimos esto. Bueno, aquí hay que citar a Ferran Celades, ¿no?, que es pues nuestro informático, que es un crack y que al final puso en marcha esto y bueno, nos ha ido ayudando, nos ayuda en todo este proceso, que no puede estar hoy aquí, pero que, bueno, que le agradecemos mucho su trabajo. Y hemos conseguido pues estas bases de datos, y a partir de estas bases de datos hemos estudiado las correlaciones para cada ruta entre los precios de estas 3 empresas. Y lo que hemos encontrado pues es bastante, casi más potente de lo que esperábamos. Teníamos esta hipótesis, esta intuición, pues es chocante, ¿no?, porque lo que vemos es que realmente hay una correlación entre moderada y alta en rutas importantes de Andalucía y de Madrid, de las rutas con más tráfico, con más demanda y con más actividad de estas plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Como digo, con la potencia estadística que tiene esto no es una correlación espuria. Esto no puede ser un accidente estadístico. Esto lo que nos está diciendo es que los precios de estas diferentes plataformas se parecen demasiado, y eso no puede pasar por casualidad. Quiere decir que estos sistemas de precios se están estudiando los unos a los otros y están copiándose, podríamos decir, en un alto porcentaje. Eso, alrededor, en algunas rutas, del 30 y el 40% de relación. Eso quiere decir que los precios no sabemos la dirección, no sabemos quién copia a quién o si se copian en las 2 direcciones, pero eso quiere decir que si uno está, o sea, sobre 100 precios, podamos decir que ofrece Uber, 30 o 40 de esos precios que establece también marcan los precios de las otras. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que esa correlación, ese estudio entre los algoritmos, ¿no?, o sea, que se observen y tengan dependencia unos de los otros, es a la práctica una coordinación de precios, una colusión o concertación de precios, algo que es absolutamente ilegal, claramente ilegal, según el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Vale? Y si queréis, lo podemos leer, ¿no? Que dice que prohíbe conductas colusorias definidas como todos los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que tengan el objetivo, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional. ¿Vale? Por tanto, la ley prohíbe la fijación directa o indirecta de precios o de cualquiera otras condiciones comerciales o de servicio, así como la aplicación de condiciones desiguales a transacciones equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma, hay un debate en el campo de la competencia de si estos procesos automáticos, digitales, etcétera, son realmente acuerdos de voluntades, ¿no? Personas que se sientan, la imagen que tenemos del cártel, ¿no?, es pues, gente importante, señores, ¿no?, alrededor de una mesa con un puro y haciendo acuerdos y repartiéndose. Es un poco una imagen peliculera, ¿no? Pero parece que ahora, como lo hace un algoritmo, ¿no?, o lo hace un sistema digital, pues eso ya no es indirecto o ya no es como era. Bueno, esto
esto es trampa, ¿de acuerdo? O sea, ese algoritmo lo ha hecho una empresa y hay unos señores responsables, legales, por ese algoritmo. Yo si voy a un examen o tengo, por ejemplo, que hacer una tesis doctoral y le digo al chat GPT, este sistema informático que ahora está de moda, ¿no? Y le digo, ¿por qué no me haces una tesis de esto, tal, tal, tal? Y me lo hace el sistema informático, ¿no? Este algoritmo, y me hace una tesis y yo la presento y me dan el doctorado, eso es un fraude. Eso es ilegal. ¿De acuerdo? Pues esto es exactamente lo mismo. Si tenemos sistemas informáticos que están coordinando precios, esto es ilegal. Y esto es algo que tiene que empezar a abordar, que tienen que empezar a abordar las autoridades de competencia. No vale el marear la perdiz o mover la bolita, y están tardando. Están tardando. Yo le voy a pasar la palabra a Tito, ¿no? Porque este es un tema que él también conoce y además está sufriendo. Desde el sector del taxi, la relación con las autoridades de competencia no es fácil porque parece que hay un sesgo, que tienden a, de alguna forma, aceptar este relato del aumento de la eficiencia de todas estas empresas disruptoras, ¿no? Y en cambio un desprecio al carácter de interés general y de, podríamos decir, regulado del transporte, del taxi, ¿no? Del transporte de pasajeros con vehículo turismo en las ciudades, ¿no? Bajo concesión municipal. Entonces, bueno, le paso la palabra aquí porque creo que él puede también darnos su sentir sobre esto, su análisis y su sentir, porque esto es una lucha, es casi contra estos marcos periodísticos que se vuelven ideologías, ¿no? Que luego lo explicas y dices, bueno, y esto y aumento de eficiencia cuando nos ponemos a mirar el impacto en Estados Unidos, etcétera. Ostras, vemos que hay un estudio, pero muy, muy amplio en Estados Unidos, con 125 o 135 áreas metropolitanas de 6 años, desde el 2012 al 2018, en el que se estudian los impactos de la liberalización del taxi, y lo que vemos es baja el transporte público, el uso del transporte público, aumenta la contaminación en el aire, empeora la congestión. O sea, ya sabemos lo que está pasando en Estados Unidos, y aún así esto lo hemos presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo hemos presentado. Estos datos están ahí publicados, son datos revisados por pares académicos, publicados en las revistas más importantes del mundo, y aún así continúa la cantinela, ¿no? Y tenemos que enfrentar esta cantinela que no se aguanta científicamente por ningún lado. Por tanto, bueno, Tito, paso la palabra. Sí, yo voy a ir más directo. Bueno, yo creo que, sinceramente, todo el mundo conoce nuestra relación con las autoridades de competencia. Creo que tienen una idea muy equivocada de cómo funciona todo esto, a no ser que realmente haya una ideología o unas intenciones totalmente contrarias a por lo que se formaron, ¿no? Estas agencias de competencia, que al final es para evitar oligopolios, monopolios, prácticas anticompetitivas y todo lo que realmente están haciendo estas empresas a través de la tecnología. Pero vamos, es que esto ya lo ve cualquiera, ¿no? Lo ve todo el mundo menos ellos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que con este estudio, que con estas pruebas, bueno, es que cae por su propio peso. Es que no hay... Yo siempre creo que las instituciones públicas, todas, es como un transatlántico que cuesta mucho moverlo, ¿no? Y la sociedad civil nos organizamos y a veces, pues, sacamos estudios que deberían estar haciendo las instituciones públicas. En este caso, las autoridades de competencia lo que hacen es, bueno, pues, por ejemplo, abrir un expediente sancionador a una asociación sin ánimo de lucro que defiende los intereses de un colectivo como es a Élite Barcelona o a Taxi Project, ¿no? Por unas denuncias de Uber acusándonos de cártel y unas cosas que nosotros alucinamos, y resulta que a través de los algoritmos se están pactando precios, se están pasando todas las leyes, permitirme las formas, ¿no? Por el arco del triunfo. Y parece increíble que algo tan evidente pues no lo estén
no le estén metiendo mano a esto, ¿no? Bueno, Uber, Cabify y Bolt están, en mi opinión, infringiendo yo lo digo directo, están infringiendo las leyes de competencia, están haciendo un cártel, no hace falta sentarse y acordar precios, porque tú puedes ver los precios que tiene aquel y poner los mismos y el otro y los estás pactando igual. Creo que no entiendo o no entendemos por qué no los recursos públicos, porque son instituciones públicas con mucho dinero y mucho presupuesto para actuar y mucha estructura, muchos abogados. Yo no pondría economistas a hacer de abogados, que lo suelen hacer mucho estas agencias, y creo que se equivocan, ¿no?, con los informes que hacen, porque si realmente queremos proteger al consumidor, que sea lo más barato no siempre es lo mejor, porque el que tiene mucho poder económico para tirar el dinero y eliminar a la competencia, esto no es mejor para el consumidor, es todo lo contrario. Al final hacen un monopolio y nos vemos pagando barbaridades de luz o de combustible, y en este caso sería de transporte, porque es exactamente lo mismo. Nosotros nos hemos reunido con las autoridades de competencia, se lo hemos explicado, y dicen que hasta que no pasan las cosas, pues ellos no pueden sancionar. Todo el mundo sabe que las sanciones que ponen, bueno, el cártel de las constructoras, de los combustibles, el cártel de los coches, al final se tiran años y años robando a la gente o cobrando de más, y cuando van a sancionarlos, pues la sanción, la mayoría de veces, o el 60 o el 70%, la tumban en los juzgados, que es lo que vamos a hacer cuando nos pongan la nuestra. O sea, al final se trata un poco de demostrar que nosotros creemos, y esperemos que este estudio, y esto lo digo de buen rollo, sirva para que cambien esa mentalidad y busquen donde hay, y no gasten recursos públicos donde no hay. Los algoritmos no es algo que venga del aire. Es una caja negra, es un contrato o de trabajo o con el consumidor, que no es muy opaco, no hay nada de transparencia, y es hora de abrirlo. Yo creo que esto desnuda bastante todas estas prácticas. Los consumidores están desprotegidos, los trabajadores están desprotegidos, incluso las instituciones están desprotegidas, y esperemos que vayan un poquito más rápido, porque las consecuencias son muy, muy malas. Ya no voy a decir ni por los trabajadores, voy a decir por los consumidores. Y las instituciones públicas están para defender a la gente contra estas prácticas, y sobre todo defender al pequeño, porque si nosotros le damos tanta credibilidad a multinacionales como Uber, como Cabify, como Bolt, como Airbnb, como Globo, bueno, todos estamos viendo lo que está pasando. ¿En qué posición dejamos al ciudadano, al pequeño, que se pueda defender del grande, ¿no? Bueno, para mí es una vergüenza, y esperemos que esto sirva para abrirle los ojos a todo el mundo, y ya está. Es que tampoco quiero decir que hemos encontrado, cuando alguien se baja la aplicación de Uber, bueno, pues ellos se eximen de toda responsabilidad de lo que pueda pasar en el servicio, cuando tienen una intervención totalmente vertical, incluso aunque sea un autónomo o estén contratando con una empresa que tiene una flota con asalariados, el empleador es la aplicación, porque es el que controla el precio, es el que pone las normas, es el que castiga a los conductores o a las empresas que trabajan para ellos. Incluso no tienen ningún tipo de intervención humana. Cuando me cobran, como tengo los datos de la tarjeta metidos, y me hacen un cobro, porque esto lo vemos, tenemos más de 20.000 quejas en redes sociales, en un perfil de Twitter que tenemos, que cada vez que hay una queja lo retuiteamos, y lo tenemos más de 20.000 quejas de usuarios en redes sociales de cobros de viajes que no han hecho, cobros abusivos, conductores que no van y les cobran. Bueno, es un auténtico escándalo. Yo no sé cómo las organizaciones de consumidores tampoco se han metido aquí con toda la fuerza que deberían, o el Ministerio de Consumo, que tampoco estaría mal también que hiciera algo con esto, ¿no? Porque es que es un escándalo, de verdad. Entonces, bueno, pues nada, si queréis preguntar
los periodistas que estáis aquí en la sala y luego los que estáis conectados, pues ya no me enrollo más porque estáis acostumbrados a escucharme. Venga. Consumidor. El tema de la competència entenc que ja l'han desenvolupat ell, però et volia preguntar si assumiu l'auditoria que diuen ells, és a dir, si no tinc temps de llegir-m'ho, si l'auditoria assumeix que això és un càrtel o no ho diu amb aquestes paraules, com dieu el mateix que diuen ells però des de l'auditoria, i si pots desenvolupar una miqueta més, quines són les conclusions a nivell d'afectació a nivell laboral i de nivell de consumidor? Sí. A nivell de competències, sí. O sigui, al final les dades ens indiquen cap a uns indicis de que això sí que pot estar passant. Per tant, hem de trencar una mica la idea de que, no, com ha dit el Sergi i el Tito, d'aquestes imatges pel·liculeres de la taula reunint-se amb diferents directius d'empreses posant-se d'acord i al final veure que els algoritmes també poden estar generant aquesta dinàmica de posar-se d'acord sense aquest component físic de persones arribant a acords. Llavors, totalment, o sigui, al final els resultats són els resultats, hi ha aquests indicis i al final, cap des d'ètiques, al final aquest pas és aquí ja tenim l'evidència d'aquests indicis, autoritats de competència actueu al respecte. I al final assegureu-vos que això no està passant i en cas que estigui passant, actueu corresponentment. A nivell laboral, bàsicament de diferents entrevistes, o sigui, a nivell de competència, no, tota l'anàlisi prové més d'una part d'anàlisi de dades, d'aquest estudi que ha dit en Sergi, no, de comparar diferents rutes, diferents moments durant 3 mesos, els diferents preus que anaven sorgint. A nivell de laboral s'ha marcat tot en diferents entrevistes amb conductors d'Uber i Cabify, si no m'equivoc. Doncs una mica el que ens enfocàvem eren 2 paràmetres. Una era com de transparent l'aplicació mostrava a aquests conductors la possibilitat de, per exemple, si haig de demanar la baixa, diguem-ne, que no és baixa, però bueno, que al final estic malalt, què haig de fer? Haig de portar el meu fill a l'escola o haig de fer el que sigui. Que al final qualsevol situació que estigués emparada sota la llei laboral a Espanya per poder faltar a la feina, com l'aplicació ho gestionava i no castigava o sancionava aquest conductor o conductora, que el que s'ha vist és que no hi ha un procés transparent i que sí que hi ha indicis que indiquen que sí que se l'està castigant a nivell de que no se li donaran tants viatges o no tindrà tanta facilitat per després tornar a reprendre, diguem-ne, el grau de feina que estava ja prenent, no? en quant a viatges al dia, per exemple. I després l'altra part era en tema de propines, perquè ja hi ha hagut indicis en altres estudis on una part de les propines anava destinada a la plataforma, no al conductor o a la conductora. A més, sabent que està prohibit donar propines o la plataforma prohibeix al conductor o a la conductora rebre propines en efectiu, i no està clar, si ens posem en l'aplicació, per al conductor o la conductora saber com es gestionen aquestes propines. O sigui, al final, com que reben un salari, al final un ingrés a finals de mes, no està clar quina part d'aquest ingrés pot provenir, per exemple, de les propines si és un mes que t'ha anat molt bé i saps que molta gent t'ha posat a l'aplicació del 10% de propina. Llavors no hi ha transparència. Llavors, per això sempre parlem en indicis, no? Al final no se sap quines implicacions està tenint això, si està passant o no, i per això es demana al final les autoritats, en aquest cas laboral, que prenguin fitxa al respecte i vagin a fixar-se en aquests temes i al final estableixin com canals de comunicació, en aquest cas amb Uber i Cabify, que són els que ho hem vist, i prenguin cartes al respecte per saber si això està passant o no. A nivell de consumidor, al final aquestes tarifes dinàmiques, una mica el que comentava abans, és quan hi ha una tarifa fixa on només hi ha 2 variables que es tenen en compte, que és el temps i la distància, és igual al barri on estiguis, en el moment on estiguis, si hi ha molta demanda de taxis o poca demanda de taxis, o si hi ha molta oferta o poca oferta, el preu és un. En aquestes plataformes això no passa. Totes aquestes altres variables que estan entrant i que s'estan tenint en compte l'algoritme, que en sabem unes quantes, tampoc no s'han obert, no tenim totes les variables ni sabem exactament com estan valorant o com estan ponderant, però de les que ja hem vist que sí que tenen un efecte, pot estar generant, o al final els indicis és que no estan seguint aquests principis d'equitat on que tota persona tingui dret a agafar un taxi i no que un estigui al barri més ric de la ciutat i sigui un preu i que una altra persona estigui un dels barris amb nivell socioeconòmic més baix i sigui un altre preu. Llavors, com que normalment aquests barris amb nivell socioeconòmic més baix no hi ha tanta demanda, per tant hi ha menys oferta de conductors, el preu en el moment que es demana es dispara.
Això pot causar doncs, que al final en el centre, per exemple, de Barcelona el preu sigui molt inferior que si te'n vas en una zona de Barcelona més allunyada, concretament en un barri més socioeconòmic més baix, i el preu pugui variar cap a l'alça. Al final, o sigui, repeteixo, són indicis que el que estem veient i les variables amb les que hem jugat i amb al final les entrevistes amb els conductors o conductores, del que es pot veure és que probablement sí que hi ha aquesta correlació. Llavors, aquí és el mateix. O sigui, si a nivell d'usuari no s'estan seguint aquests principis d'equitat i a nivell com hi ha de ciutadans o ciutadanes no tothom té el mateix accés a aquestes plataformes o l'accés que hi té és molt desigual, hem de sí o sí involucrar a les autoritats, en aquest cas, que estan decidint en temes de consumidors o de consum, que s'impliquin i que ho vagin a veure. Jo que sí que n'hi ha. Nova legislació, el tema laboral hi ha decisions i Itàlia, temes que estan l'únic que és realment nou que no s'havia plantejat mai és el tema de consum, el trencament del principi d'equitat. Però la resta, amb competència, amb temes laborals, amb les superbastants, dret a la baixa laboral sense conseqüències i transparència en les oficines, són ja història d'intervenció de les autoritats. I la política de pacte de preus, no organitza de Madrid en el Bueno, en Barcelona no lo hicimos porque buscamos las zonas donde hubieran más VTCs, porque al final esto lo tienes que hacer con VTCs, que es cuando el precio es volátil, y donde estuvieran las tres plataformas. Y esto solo ocurre en Madrid y Barcelona. Madrid y toda la Costa del Sol, Málaga y bueno, Andalucía. Ahora sí que operan aquí, pero en su día cuando hicimos este estudio, aquí por ejemplo Uber no estaba con VTCs ni Bolt, solo había Cabify. Y con toda esta información, aparte de pedir competencia de viva voz, que alguna demanda, sí. Vamos a presentar una denuncia en la CNMC por cártel algorítmico y vamos a hablar con sindicatos para que se muevan también y presentemos denuncias en inspección. Bueno, mover un poco, agitar el avispero, que al final es como se consigue que cambien las cosas y en las organizaciones de consumidores. Bueno, el informe ahora, cuando terminemos la rueda de prensa, se va a disparar, lo va a tener todo el mundo y todo el mundo lo va a ver. Entonces yo creo que las mismas instituciones cuando vean todo esto, pero bueno, sí que tenemos pensados varios movimientos de manera masiva para que todo el mundo pueda ejercer sus derechos, ¿no? y utilizar este informe. Hay más datos, tenemos más datos, habrá una segunda parte, seguro, una tercera no lo sé, pero una segunda parte de este informe pues la habrá también y bueno, nuestra intención, bueno, ya nos conoces, es mover el avispero de todas las maneras posibles y bueno, yo confío sobre todo porque desde el taxi yo entiendo, sobre todo nosotros, que tenemos una imagen muy beligerante y tal, pero cuando creamos el Taxi Project quisimos darle una vuelta de tuerca y rodearnos de profesionales y empezar a... ¿Quién nos iba a decir a nosotros que entraríamos en el campo de la competencia, ¿no? O que contrataríamos informáticos o hackers para hacer este tipo de estudios, o que trabajaríamos con organizaciones como Éticas, ¿no? Esto era impensable. Bueno, de hecho somos los únicos que lo hacemos. En esto sí que somos pioneros. Y me pongo la medalla, ¿no? Pero bueno, que al final creo que hemos roto... este informe rompe muchos tópicos sobre el taxi también y es muy potente, la verdad es que estamos muy, muy contentos. Bueno, el efecto que tendrá, bueno, pues también dependerá de las instituciones públicas, cómo se lo tomen, ¿no? Nosotros siempre estamos buscando. Sí, sí, nos informamos y tal y bueno, pensamos que sería una... si había
buen rollito y eso. Y fíjate, aquí estamos. Sí. De hecho, buscamos un perfil de organización. Es que no hay. O sea, una organización como Éticas, bueno, yo no sé, tampoco conozco mucho, pero... Sí, la lógica fue que queríamos hacer algo integral, ¿no? Y nosotros estábamos como muy metidos en el campo de la competencia, pero veíamos que el campo de pues, la discriminación de los consumidores y también el laboral, pues que creamos hace un año y poco el Observatorio del Trabajo, el Algoritmo y la Sociedad, pues es también el laboral es el que estamos iniciando un recorrido y creíamos que era una oportunidad para darle este enfoque integral desde las diferentes pues legislaciones y problemáticas que todas se entrecruzan. O sea, que al final, si estás hablando de... O sea, depende de cómo lo miras, estás hablando de competencia. Y si pues cuestionas esto, ellos dicen, bueno, pues aquí no somos empleadores, entonces son contratistas. Si no están coordinando precios, entonces están en el campo laboral y tienen que cumplir la legislación laboral. O sea, es como digo, la pelotita, es un juego en el que la pelotita se va moviendo de cajita y entonces tienes que estar un poco en todos y por eso creíamos que, bueno, que era muy, muy importante contactar con Éticas, conoceros y poder colaborar, ¿no? Que podamos sumar, porque bueno, al final los taxistas son la hostia, ¿no? Pero están conduciendo sus taxis y no tienen pues una cátedra en la universidad ni tal, y entonces pues tienen que tirar pues de un esfuerzo importante de hacer red, de contratar a técnicos, abogados, etcétera, y todas las colaboraciones y las amistades, podríamos decir, a desarrollar son súper positivas, ento yo. No y lo sé digo si... yo que no soy taxista, pero que soy Bueno, medio casi, activista, casi. medio técnico bueno, del sector. No sé si hay de periodistas que estén conectados online. A ver, nuestro disjockey. ¿No? No. Y yo, respecto a lo que decía Mireia, que yo creo que es muy modesta cuando dice que tenemos indicios, y es verdad, y hay que decirlo así, ¿no? Porque son indicios, pero son indicios potentes. O sea, que nosotros no podemos decir esto es un hecho, porque si lo dices así, claro, lo puedes decir de parte, pero quien lo decide eso es un juez, no las partes, ¿no? Entonces, por eso hay que decirlo de esta forma, y es la forma correcta. Pero en realidad son indicios muy potentes, son entrevistas directas con trabajadores que no tienen por qué estar mintiéndote, son análisis estadísticos con muchos datos de meses que te están dando pues una significación estadística altísima. Y vaya, son pruebas hechas por nosotros mismos, entonces, bueno, nuestros ojos no nos mienten, obviamente no somos jueces y por tanto no podemos decir, no, es que esto hay que sancionar a esta gente, eso lo tendrá que decidir una autoridad de competencia, lo tendrá que decidir un juzgado, etcétera, y por tanto por eso usamos este lenguaje moderado, ¿no? Que es es lo que toca. Pero, como siempre. Claro. como nos acostumbra a ¿Qué Tito, reís? Bueno, si no hay nadie online, ¿alguien más quiere preguntar algo? Tampoco preguntó tú, ¿eh? Vale, pues ya está. Nada, gracias por venir y nada, seguimos, ¿no? Seguiremos. Venga.